Ser policía en un pequeño pueblo de Minnesota probablemente no sea la carrera más emocionante, pero tampoco está mal. De hecho, es un trabajo relativamente tranquilo y seguro comparado con ser agente del orden en una de las grandes ciudades, como Nueva York o Los Ángeles, por ejemplo, donde está la acción. Solo hay unos 10.000 habitantes en el pueblo donde vivo, en medio de la nada, rodeado de kilómetros de campos abiertos. Los únicos delitos reales que ocurren son bastante menores, algún que otro campesino alborotador que se pelea a puñetazos en uno de los 3 bares del centro, vándalos adolescentes, hurtos menores. Algún que otro conductor ebrio, algún caso de alteración del orden público y algún que otro robo. ¿Y los serios? Bueno, solo he tenido que lidiar con un par de casos de violencia doméstica y alguna agresión con lesiones. Pero incluso eso es bastante común, y no ocurre muy a menudo. Bueno, eso no es del todo cierto. Hubo un caso que todavía me atormenta, pero me estoy adelantando. Como dije, vivo en un pueblito bastante tranquilo. Aburrido, dirían algunos, incluso, el tipo de comunidad agrícola rural y apartada que probablemente hayas atravesado en coche por la carretera, camino a un lugar más interesante, sin pensarlo 2 veces ni mirar atrás. El tipo de lugar donde nunca ocurre nada fuera de lo común. Probablemente lo hayas pensado, y en general, tendrías razón. Pero hay un caso que no puedo sacarme de la cabeza. Un caso que todavía me hiela la sangre cada vez que pienso en él. Un caso que no puedo explicar, por mucho que intente racionalizarlo, lo que le pasó a la anciana Garrity hace 7 años. Llevaba 5 años como policía cuando ocurrió, a principios de la primavera de 2014. Solo había 5 policías en toda la policía del pueblo, mi compañero Jerry, yo, Pete y Vance, ambos de patrulla nocturna, el jefe de policía y Karen, una mujer mayor, bibliotecaria jubilada que trabajaba a tiempo parcial como operadora. El departamento de policía estaba ubicado en el edificio municipal y constaba de 2 oficinas, una para el jefe y otra para compartir, y 3 celdas en la parte trasera. Y nunca estábamos los 3 ocupados a la vez. Era una tarde nublada y lluviosa de finales de marzo o principios de abril. Jerry y yo estábamos en nuestra patrulla patrullando el pueblo cuando oímos la voz de Karen por la radio, avisándonos de un posible robo con allanamiento de morada 1082 en la casa de los Garrity en Turner Road. Para quienes no lo sepan, el 1082 es el código policial para un robo. Lo reconocimos y cambiamos de dirección, encaminándonos hacia la casa de los Garrity. No me preocupó demasiado la llamada. Ya tenía una idea bastante clara de quién la había hecho. Eileen Garrity era una viuda mayor que vivía en una granja destartalada a las afueras del pueblo. Probablemente tendría entre 65 y 70 años y vivía sola desde que su esposo falleció de un derrame cerebral 3 años antes. Tenían 2 hijos adultos, pero ambos vivían fuera del pueblo y nunca la visitaban. Desde la muerte de su esposo, se ganó la reputación de excéntrica, por decirlo amablemente, o de loca, por decirlo de otra manera. Era una persona recluida que rara vez salía de casa y le llevaban la compra a domicilio una vez por semana. Básicamente, una loca de los gatos, pero sin los gatos. La razón por la que la consideraban loca era porque se había vuelto bastante inconstante y paranoica desde que enviudó y había llamado a la policía en múltiples ocasiones por todo. Desde oír a intrusos moviéndose en su ático hasta ver ovnis en su maizal. Probablemente había al menos una docena más. Todas sus llamadas resultaron ser falsas alarmas, por supuesto. Los ladrones que, según ella, se escondían en su ático resultaron ser un par de mapaches que se habían colado bajo el techo. Y los ovnis probablemente eran solo aviones que sobrevolaban la zona desde la base de la Guardia Nacional, a 80 kilómetros al oeste. Jerry, Pete, Vance y yo ya la habíamos visitado en casa durante nuestros respectivos turnos. Nunca nos frustramos ni la regañamos. Solíamos consentirla, inspeccionando su casa y sus pertenencias para tranquilizarla. Se relajaba, nos daba las gracias y nos íbamos. El proceso se repetía al cabo de un par de semanas o un par de meses. Sinceramente, nuestras escasas visitas a su casa eran probablemente el único momento destacado de lo que era un trabajo bastante aburrido y sin emoción. Cuando le contábamos al jefe la última emergencia de la señora Garrity,
Pie Grande rondaba por su jardín o había una anaconda gigante acechando en el sótano, él simplemente negaba con la cabeza con tristeza. Cuando Vance y Pete eran los que tenían que atenderla, nos contaban todo sobre su última experiencia cuando Jerry y yo los veíamos al final de sus turnos y al principio del nuestro. Solían sonreír con malicia, y Pete se daba vueltas con el dedo junto a la sien. Antes de irse, Jerry y yo sentíamos lástima por la anciana. No debía de ser fácil para una mujer frágil, nerviosa y solitaria vivir sola en esa vieja casa destartalada, sin amigos ni familia cercana. Sospeché que podría estar senil o tal vez entrando en las primeras etapas del Alzheimer o la demencia. Nos preocupaba que viviera allí sola, a casi 1 kilómetro del vecino más cercano. Si su salud empeoraba repentinamente o tenía un accidente y no podía pedir ayuda, bueno, no había mucho que pudiéramos hacer. Un par de veces busqué los números de sus hijas y su hijo e intenté llamarlos para considerar la posibilidad de ingresarla en una residencia de ancianos o en un centro de salud mental. Pero la única vez que logré contactar con su hijo, mientras le explicaba la situación de su madre, me interrumpió diciéndome que estaba demasiado ocupado y que me llamaría. Luego colgó la llamada bruscamente. Nunca me devolvió la llamada. Desde entonces, siempre estaban fuera de servicio y nunca respondían a los mensajes de voz que les dejaba. Así que Jerry y yo giramos hacia Turner Road y fuimos en coche a casa de la señora Garrity en aquel día gris y lluvioso de finales de primavera, convencidos de que la anciana estaba exagerando una vez más ante algo relativamente insignificante y de que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Nos esperaba en su porche cuando nos detuvimos. Nunca olvidaré su aspecto. Me impactó. Las otras veces que habíamos ido ya era una mujer delgada y frágil, pero no la habíamos visto en probablemente un par de meses desde su última falsa emergencia, y había cambiado drásticamente desde entonces. Ahora estaba demacrada, casi demacrada, con las mejillas hundidas y ojeras alrededor de los ojos inyectados en sangre. Su pelo gris estaba enredado y parecía que no se había lavado en días, quizás semanas. El vestido que llevaba estaba arrugado y sucio. Su aspecto físico ya era bastante alarmante, pero también había algo especial en la forma en que nos miraba a ambos con esos ojos oscuros, como de muñeca. Era como si nos mirara a través de nosotros, y más allá de nosotros, todo a la vez. Me recordó a viejas fotos que había visto de soldados estadounidenses en Vietnam, la mirada vacía, inexpresiva y conmocionada de alguien que había pasado por más horrores de los que cualquier persona común debería tener que soportar. Jerry y yo intercambiamos una mirada de asombro, luego salimos y nos acercamos a la anciana. ¿Qué le pasa, señora Garrity?, le preguntó Jerry amablemente, intentando mantener un tono de voz indiferente. Hay algo en mi casa, nos dijo con voz monótona y sin tono. Temblaba ligeramente, una mujer al borde del agotamiento físico y mental. La forma en que lo expresó, no alguien, sino algo, me hizo levantar una ceja. Bueno, espérenme aquí, iremos a echar un vistazo y nos aseguraremos de que sea seguro, ¿de acuerdo? Se lo dije, intentando no parecer demasiado condescendiente. Miré a Jerry y asentí. Sacamos nuestras pistolas y pasamos junto a la señora Garrity, entrando con cautela en la casa. Hicimos un repaso rutinario del primer piso, con las armas preparadas, y luego subimos. Solo nos llevó unos 5 minutos inspeccionar la casa. Lo habíamos hecho muchísimas veces antes de dominar la distribución, y no había señales de intrusos ni de robo. Pero vi muchas otras cosas que me perturbaron profundamente. Para empezar, el lugar era un desastre total. La casa ya estaba bastante decrépita, pero la señora Garrity siempre se había enorgullecido de lo limpia que la mantenía. Siempre había estado impecable en nuestras visitas anteriores. Ahora, los platos sucios se apilaban en el fregadero de la cocina, las encimeras estaban sucias y la basura y la ropa sucia cubrían el suelo. También noté que la almohada y las mantas de la señora Garrity estaban arrugadas sobre el sofá de la sala. La superficie de la mesa de centro frente a ella estaba llena de tazas de café medio vacías, recipientes abiertos con comida, una Biblia y un rosario. Parecía que llevaba un tiempo comiendo y durmiendo en la sala. Cuando subimos, efectivamente, la cama de la habitación de la señora Garrity estaba vacía, y la habitación parecía haber estado vacía durante bastante tiempo. También había algo en la sala que me alarmó mucho.
Apoyada en una esquina había una vieja escopeta de 2 cañones que probablemente había pertenecido a su difunto esposo. Jerry la recogió, la abrió y encontró 2 cartuchos en la recámara. Sacó uno, lo olió y me dijo que el arma había sido disparada hacía muy poco. También descubrimos algo más extraño. Todos los espejos de la casa de la señora Garrity estaban destrozados, y todas las puertas de los armarios estaban tapiadas. La del recibidor del primer piso tenía un enorme agujero en el centro, con agujeros más pequeños que picaban la madera astillada que la rodeaba. No hacía falta ser Sherlock Holmes para deducir que la señora Garrity había disparado la escopeta de su marido contra esa puerta. ¿Pero por qué? ¿Qué demonios había pasado allí? Jerry me lanzó una mirada perpleja e inquisitiva. Me encogí de hombros, despistada e igualmente desconcertada. Al terminar nuestra inspección de la casa, guardamos las pistolas y nos dimos la vuelta para salir. La señora Garrity estaba de pie en la habitación detrás de nosotros, mirándonos con esa inquietante expresión vacía. Ambos casi pegamos un salto, sobresaltados. Ninguno de los dos la habíamos visto entrar. Jerry recuperó la compostura y le dedicó una falsa sonrisa tranquilizadora. Bueno, no vemos rastro de él, señora Garrity. Debe haberse escabullido por detrás. Ya está a salvo. No se relajó ni pareció aliviada como en las innumerables veces que le habíamos seguido la corriente. Su rostro pareció contraerse y una nueva mirada se dibujó en sus ojos. Me llevó un momento identificarla. Era una mirada de pura desesperación, mezclada con terror. No, dijo con esa misma voz extraña, apática y monótona. No estoy a salvo. Sigue aquí. Se esconde. Por eso no pudiste encontrarlo. Y cuando te vayas, volverá por mí. Entonces empezó a temblar. Empezó a llorar desesperada, rompiendo en sollozos histéricos que le desgarraban todo el cuerpo. Jerry y yo nos miramos preocupados. Fuimos hacia la anciana y la consolamos lo mejor que pudimos, llevándola al sofá y sentándola con nosotros a cada lado, animándola suavemente a que volviera a la calma. Después de que recuperó el control, le pedimos que nos explicara lo sucedido. Guardó silencio unos instantes, ordenando sus pensamientos. Luego empezó a hablar. Mientras escuchábamos su relato, mi temperatura corporal pareció bajar gradualmente y sentí un escalofrío. Varias veces hice contacto visual con Jerry, y su expresión era un reflejo de mi propia incredulidad y miedo. Empezó hace como un mes, empezó ella. Fue entonces cuando oí por primera vez los arañazos en la puerta de mi armario. Un rasguño suave, lento y constante que parecía provenir del interior del armario de su habitación por la noche. Al principio, supuso que probablemente era un ratón o algún otro animal pequeño, pero el rasguño parecía venir de demasiado arriba como para ser obra de un ratón. Cada vez que abría la puerta del armario, siempre después de que cesaran los arañazos, no había nada allí. Varias veces había intentado abrir la puerta del armario mientras los arañazos seguían en curso, para llegar al fondo del asunto de una vez por todas. Pero cada vez que agarraba el pomo, la invadía una repentina e irracional sensación de inquietud y no podía hacerlo. El rasguño sonaba demasiado deliberado, demasiado suave, demasiado engañosamente inofensivo, como si algo intentara inducirla a abrir la puerta del armario. Para estar segura, había empezado a cerrar la puerta del armario con llave todas las noches. Durante los días siguientes, los arañazos se hicieron más fuertes e intensos, como si algo intentara abrirse paso a través de la madera. Un día, abrió la puerta de su armario y encontró marcas de garras al otro lado. Marcas de garras que estaban a 2 metros del suelo, marcas que parecían hechas con uñas. El horror comenzó de verdad para la señora Garrity aproximadamente una semana después de oír los arañazos por primera vez. Una noche, se despertó con una voz que la llamaba suavemente. Una voz que parecía provenir de la puerta cerrada del armario. Estaba desconcertada, más aún porque reconoció esa voz. Pertenecía a Bill, su difunto esposo. La voz de Bill le suplicaba que abriera la puerta del armario, diciéndole que Dios lo había enviado para llevarla al cielo, donde podrían estar juntos de nuevo, jóvenes como antes para siempre. En ese momento, Jerry me miró con los ojos muy abiertos desde el otro lado del sofá. ¿Y entonces qué pasó? La empujé suavemente. Pensé que estaba soñando, dijo la señora Garrity.
Pensé que tenía que ser un sueño. El pobre Bill llevaba 3 años muerto, y como estaba soñando, no vi nada malo en hacer lo que me pedía. Continuó explicando cómo se levantó de la cama y buscó la cerradura del armario, pero se detuvo. Algo no cuadraba. Era la voz de Bill y parecía perfectamente normal, pero de alguna manera también estaba mal. Su forma de hablar no era como la de Bill. Era como si un extraño usara la voz de Bill intentando engañarla para que abriera la puerta del armario. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad?, dijo. En realidad, nada de lo que nos contaba tenía sentido. Pero simplemente le pedimos que continuara contándonos su historia. Bill, o quien quiera que estuviera usando su voz, había seguido rogándole que abriera el armario. Cuando ella se negó, la voz cambió, volviéndose áspera y agresiva. Le exigió furiosa que abriera la puerta. Y como seguía negándose, empezó a gritarle, usando groserías y profiriendo amenazas obscenas, cosas que Bill jamás le habría dicho en vida. Dijo antes de empezar a golpear la puerta con fuerza. La voz había empezado a cambiar de nuevo. Ya no sonaba como la de su difunto esposo, sino que se había vuelto más grave y distorsionada hasta que dejó de sonar humana. Aterrada, huyó de su habitación y pasó la noche en el sofá de la planta baja. Finalmente, los golpes y las amenazas cesaron. Señora Garrity, la interrumpió Jerry cortésmente en ese momento. ¿Por qué no nos llamó a la comisaría cuando ocurrió esto? Se quedó en silencio un momento, luego una pequeña sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Pensé que pensarían que solo me lo imaginaba. Sé que en el pueblo la gente piensa que soy una vieja loca, y los he tenido aquí tantas veces por cosas que resultaron ser nada. Pensé que tal vez todo estaba en mi cabeza y no quería molestarlos. A partir de ahí, la situación se intensificó rápidamente. Los golpes y las amenazas continuaron todas las noches. Tenía demasiado miedo de dormir en su habitación y empezó a dormir en el sofá de la sala. Entonces, una noche, los golpes comenzaron no solo en la puerta del armario de su habitación, sino en todas las puertas de los armarios de la casa, al mismo tiempo, como si hubiera gente intentando salir a la vez. Nos lo contó, pero era la misma voz en cada armario, la misma voz horrible. Con miedo, clavé todas las puertas de los armarios para evitar que la cosa, fuera lo que fuera, saliera a buscarme, dijo. Entonces, hace unas 2 semanas, ocurrió algo aún más aterrador. Estaba en el baño, lavándose las manos en el lavabo, cuando se miró al espejo. En ese momento, hizo una pausa en su relato. ¿Qué viste?, le preguntó Jerry. Lo vi, dijo con un gemido ahogado. Vi su cara en lugar de la mía. Respiró entrecortadamente antes de continuar. Llevaba una bata negra con capucha, y su cara era solo una calavera sonriente. Una calavera con cuernos. Sus ojos eran rojos, los ojos del mismísimo diablo. No quiero decir que lo vi de pie detrás de mí en el espejo. Estaba en el espejo mismo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Salió del espejo. No tenía manos. Tenía garras e intentó agarrarme. Había lanzado un frasco de loción contra el espejo, rompiendo el cristal. Luego, para estar segura, hizo lo mismo con todos los demás espejos de la casa. ¿Cómo pudiste quedarte en esta casa con todo esto?, le pregunté. Se encogió de hombros con tristeza. No tengo a dónde ir y nadie me acoge. Las noches eran horribles, pero siempre mejoraba de día. Al menos así podía dormir un poco. Siempre paraba por la mañana y nunca ocurría durante el día. De repente, se estremeció. Hasta hace 3 días. Luego empezó a ocurrir constantemente, día y noche. No estaba a salvo, fuera la hora que fuera. Todo llegó a su punto álgido esa misma mañana. Los golpes se habían vuelto cada vez más violentos y fuertes, hasta que todas las puertas de los armarios resonaban en sus marcos. La señora Garrity sabía que, incluso con las tablas clavadas encima, era solo cuestión de tiempo para que esa cosa se abriera paso. Desesperada, empezó a rezar y a leer la Biblia, lo que solo provocó que la entidad del armario se riera burlonamente de ella. Finalmente, sacó la escopeta de Bill y disparó a través de la puerta del armario. Durante 1 minuto más o menos, no se oyó ni un sonido, nos contó. Empecé a pensar que por fin había terminado, y entonces vi esos ojos rojos ardiendo en la oscuridad, en el agujero que había hecho la escopeta.
Se rió entre dientes, dijo, temblando. Y me dijo una palabra. ¿Qué palabra?, le pregunté. Esta noche, dijo, y empezó a temblar. Bajó la cabeza entre las manos y volvió a sollozar. Jerry y yo guardamos silencio un rato, intentando asimilar lo que acababa de contarnos. Nos miramos, profundamente perturbados por su historia. Ninguno de los dos la creía, por supuesto, pero era evidente que la pobre mujer estaba profundamente perturbada. Estaba sufriendo una especie de crisis nerviosa. Tal vez su frágil conexión con la realidad finalmente se había roto, o tal vez era la vejez la que le estaba pasando factura. Una cosa estaba clara, ya no era seguro para ella estar sola, y menos allí. No era saludable para ella. Demonios, por lo que sabíamos, tal vez sus delirios paranoicos eran el resultado de algún tipo de moho peligroso que se había formado en la casa. Jerry y yo nos excusamos un momento y luego salimos a hablar en privado. Ambos coincidimos en que necesitaba ayuda. Necesitaba ser internada. Pero por ahora, era mejor que se quedara en otro lugar. Volvimos a entrar y le dijimos a la señora Garrity que venía con nosotros. Iba a pasar la noche en un motel del pueblo, y mañana, añadió Jerry, íbamos a buscar a un sacerdote que vendría a exorcizar el espíritu maligno que la había estado molestando, deshaciéndose de él de una vez por todas. Se derrumbó de nuevo, esta vez llorando de alivio. Nos abrazó a mí y a mi pareja, dándonos las gracias una y otra vez. La llevamos a un motel barato en la ciudad y la registramos. Su estado mental parecía haber mejorado en el poco tiempo que llevaba lejos de esa casa. Sonrió y nos dijo que estaba deseando poder dormir bien por fin sin tener que preocuparse por esa cosa que golpeaba las puertas. Creo que, sobre todo, se alegraba de no tener que temerle más a la entidad que, según creía, acechaba en su casa. Ambas le sonreímos y nos despedimos, subimos a la patrulla y nos marchamos. Nuestras sonrisas se desvanecieron en cuanto salimos del motel. Condujimos en un silencio sombrío. A los dos nos caía bien la anciana señora Garrity, a pesar de todas las veces que se había convertido en una molestia para el departamento de policía con sus llamadas falsas y su comportamiento errático. Lamentábamos que su estado mental se hubiera deteriorado tanto que ya no pudiera valerse por sí misma. Al regresar, le contamos su historia al jefe. Él suspiró con tristeza y asintió, coincidiendo en que debía ser internada en algún lugar. Mañana, él y yo iríamos a visitar personalmente a su hijo y a su hija para explicarles lo que estaba pasando, y si seguían negándose a hacer lo necesario, el jefe se encargaría personalmente de que la señora Garrity recibiera la ayuda que necesitaba. Pero nunca tuvimos la oportunidad. La última vez que vimos a la señora Garrity fue cuando Jerry y yo la dejamos en el motel alrededor de las 4 de la mañana. A la mañana siguiente, me despertó una llamada urgente del jefe, diciéndome que fuera al motel lo antes posible. No me dijo por teléfono por qué, pero ya presentía que tenía algo que ver con la señora Garrity. Sentí un miedo terrible mientras me vestía. Me pregunté si se habría quitado la vida en esa habitación de motel. Al llegar al motel, mis temores se confirmaron al ver la cinta de la escena del crimen bloqueando la puerta de la habitación de la señora Garrity. El jefe, junto con Jerry, Bete y Vance, estaban reunidos afuera, junto con un par de policías estatales y un par de detectives de la ciudad. El jefe me recibió con expresión seria al acercarme. Me dijo que la señora Garrity se había ido. Al principio, pensé que se refería a que estaba muerta. Luego, al ver la expresión solemne en mi rostro, se aclaró. Literalmente se había ido. Lo miré confundida. Vi algo en sus ojos que nunca antes había visto, algo que me provocó una punzada de miedo. El jefe estaba asustado. Me dijo que él mismo no sabía qué pensar. En las habitaciones contiguas, alrededor de las 2 de la madrugada, se oyeron gritos espeluznantes y sonidos violentos provenientes de la habitación de la señora Garrity, y luego nada. Llamaron a la policía. Pete y Vance fueron los primeros en llegar. Llamaron a la puerta, pero no hubo respuesta, así que la forzaron. Al ver lo que había dentro, llamaron al jefe en persona. ¿Qué encontraron?, le pregunté. Quizás deberías venir a verlo tú mismo, me dijo, llevándome hasta la puerta, bajo la cinta de la escena del crimen.
Me explicó que no habían encontrado ninguna señal de entrada forzada y que la puerta y las ventanas de la habitación del motel seguían cerradas por dentro cuando aparecieron Pete y Vance. Eché un vistazo alrededor y sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Había sangre fresca salpicada por toda la habitación, en las paredes, el suelo, la cama, incluso el techo. Las sábanas manchadas de sangre habían sido arrancadas del colchón, como si alguien hubiera intentado desesperadamente sujetarlas al ser sacadas de la cama. Había 10 finos rastros de sangre en la alfombra, que se alejaban de la cama. 10 finos rastros de sangre, hechos por 10 dedos desesperados y aterrorizados que buscaban asidero mientras se llevaban a rastras a su dueña. Seguí las marcas de sangre de los dedos por el suelo, alejándose de la cama hasta donde terminaban en el armario. Las miré, luego miré al jefe. Él me devolvió la mirada, con el rostro duro e impasible, pero pude ver miedo en sus ojos. Me acerqué al armario. La puerta estaba abierta. Me quedé allí, mirando dentro un rato. El armario estaba vacío. Completamente vacío. Ni siquiera había sangre en el suelo. Nunca encontraron a la señora Garrity. No podía procesarlo. ¿Qué demonios había pasado? ¿En qué nos acabábamos de encontrar? Jerry, Pete y yo nos quedamos allí parados, en estado de shock, asimilando lo que estábamos viendo. Parecía surrealista, como una pesadilla. La sangre. Los rastros de dedos. El armario vacío. No tenía sentido. Nada de eso lo tenía. Continuamos nuestra investigación. La sangre y las huellas dactilares nos llevaron a un callejón sin salida, literalmente. No había rastro de la señora Garrity, ni de nadie más. Todo parecía una maldita película de terror. Tenía que haber una explicación, pero no la encontramos. Finalmente, la policía estatal y los detectives llegaron y comenzaron a registrar la escena. Interrogaron a todos, pero nadie tenía respuestas. El personal del motel no había visto nada fuera de lo normal, y los vecinos no habían oído nada después de que cesaran los gritos. La señora Garrity simplemente había desaparecido. El jefe, Jerry, y yo nos quedamos allí un rato más, pero finalmente tuvimos que irnos. No había nada más que hacer. No teníamos pistas, ni indicios, nada. Regresamos a la comisaría, pero la sensación inquietante no desaparecía. Me corroía, me quitaba el sueño. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué había desaparecido? Y, lo que era más importante, ¿qué había detrás de todo aquello? No hablamos mucho del tema después de eso, la verdad es que no había mucho que decir. Era de esas cosas de las que uno no habla porque no quiere creerlo. Pero lo curioso era que, por mucho que pasara el tiempo, por muchos casos nuevos que atendiera, la desaparición de la señora Garrity seguía conmigo. Me sorprendía pensando en ello a altas horas de la noche, preguntándome qué le había pasado realmente. ¿Habría sido víctima de algún asesino en serie retorcido, o se trataba de algo diferente? En los meses siguientes, el departamento de policía intentó seguir adelante. Tuvimos algún caso nuevo aquí y allá, pero ninguno comparable con lo que ocurrió con la señora Garrity. No era la clase de persona de la que nadie sospecharía estar relacionada con algo así. Era solo una mujer frágil y solitaria que vivía en una casa destartalada a las afueras del pueblo. Nadie habría imaginado que desaparecería de una forma tan extraña e inquietante. Pero no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. Algo mucho más profundo, más oscuro, había estado en juego esa noche. Los detalles de su historia, la voz, los arañazos, las marcas de garras, los ojos rojos que ardían en el agujero de la puerta del armario, nada tenía sentido. Parecía sacado de una novela de terror, no un caso para un policía de pueblo. Y, sin embargo, allí estaba yo, luchando por asimilarlo. Esa sensación se intensificaba con el paso del tiempo. Cada vez que pasaba por delante de la vieja casa de los Garrity en Turner Road, no podía evitar mirarla. Ahora estaba vacía, por supuesto, ya no había una anciana frágil sentada en el porche con la mirada perdida. Pero seguía sintiéndose mal. Siempre lo había sido, y ahora más que nunca, sentía como si hubiera una presencia persistente allí, algo que no podía explicar. Pasaron un par de años y pensé que por fin estaba empezando a dejarlo todo atrás. Pero entonces ocurrió algo que lo devolvió a la realidad.
Era el verano de 2019. Trabajaba en el turno de noche cuando recibí una llamada que destrozaría cualquier sensación de paz que me quedara. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando sonó el teléfono en la comisaría. Me acababa de acomodar en mi silla, poniéndome al día con el papeleo y esperando a que terminara mi turno. La voz al otro lado de la línea era frenética, llena de pánico y desesperación. Oficial, tiene que ayudarme. No sé qué está pasando. Hay una mujer en mi casa. No reconocí la voz, pero temblaba. Supe enseguida que no era una broma ni una falsa alarma. La voz continuó, las palabras atropelladas. Ella está ahí parada, mirándome fijamente. Parece alguien que conocí, pero ya no está viva. ¿Tienes que venir? No es humana. Por favor, ayúdame. Sentí un escalofrío al oír esas palabras. La descripción era vaga, pero el pánico en la voz de quien llamaba era palpable. Agarré mi chaqueta y me dirigí rápidamente a la patrulla, intentando acallar la inquietud que me invadía. ¿Era otro caso de una mujer enloquecida o algo completamente distinto? Le dije a Jerry, que trabajaba conmigo en el turno de noche, que me acompañara, y corrimos hacia la dirección que nos había dado. Mi mente ya estaba a mil, recordando las cosas inquietantes que la señora Garrity había dicho antes de desaparecer. Una mujer del pasado. Una presencia que no debería haber estado allí. Era casi demasiado familiar. Llegamos a la dirección en cuestión de minutos. La casa era un lugar modesto y antiguo a las afueras del pueblo, no muy lejos de donde había vivido la señora Garrity. Aparqué el coche y salimos, desenfundando nuestras armas. La noche estaba inquietantemente silenciosa, el único sonido era el suave susurro de las hojas al viento. La puerta estaba entreabierta y dudé un momento, escuchando atentamente cualquier señal de movimiento en el interior. Entonces, sin decir palabra, Jerry y yo abrimos la puerta y entramos en la casa. El lugar estaba oscuro, la única luz provenía de la farola exterior. Mientras atravesábamos la sala, no podía quitarme la sensación de que algo iba terriblemente mal. Había una sensación de frío en el aire, una pesadez que me hacía jadear cada respiración. Encontramos a la mujer de pie en la cocina, de espaldas a nosotros. Era alta, delgada, con el pelo largo y oscuro. Llevaba un vestido antiguo, de esos que esperarías ver en una fotografía en blanco y negro de hace décadas. Por un momento, creí ver el rostro de la señora Garrity en los rasgos de la mujer, un parecido inquietante que me estremeció. Pero esta mujer no era la señora Garrity. Su rostro estaba demacrado, pálido, y tenía los ojos muy abiertos, como si estuviera en trance. La llamé, pero no respondió. Simplemente se quedó allí, con la mirada perdida, como si no se diera cuenta de nuestra presencia. «Señora, ¿me oye?», preguntó Jerry con voz tranquila pero firme. «¿Está bien?». Pero la mujer no se movió. Ni siquiera parpadeó. Era como si no estuviera allí. Sentí una creciente sensación de temor. Esto no estaba bien. Había algo terriblemente mal con esta mujer. Me acerqué con cautela. Fue entonces cuando lo vi. Sus manos agarraban algo que no había notado antes. Era un rosario, el mismo que la señora Garrity siempre llevaba consigo. Se me encogió el estómago. Miré a Jerry, y él me devolvió la mirada con los ojos muy abiertos. No había manera de que esto volviera a suceder. Extendí la mano para tocar suavemente el hombro de la mujer, pero al tocar su piel, me quedé paralizado. Su piel estaba fría, gélida, como si llevara días muerta. La mujer giró la cabeza de repente, y sentí una oleada de horror que me invadió. Su rostro estaba contorsionado por la agonía, y sus ojos, estaban rojos como el fuego. Rojos como los ojos que la señora Garrity había descrito, los mismos ojos rojos que la habían atormentado en sus últimos momentos. Era como si la oscuridad misma de la habitación hubiera cobrado vida y me estuviera mirando fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer soltó un grito escalofriante que me heló la sangre. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Así como así, se desvaneció en el aire. Me quedé allí paralizado, incapaz de comprender lo que acababa de pasar. Jerry miraba a su alrededor frenéticamente, con el arma aún en alto.
¿Viste eso?, preguntó con incredulidad. Asentí, con el corazón latiéndome con fuerza. Nos quedamos en la cocina durante lo que pareció una eternidad, sin poder procesar lo que acababa de pasar. En un instante, la mujer estaba allí, con la mirada perdida, y al siguiente, había desaparecido sin dejar rastro. Recorrí la habitación con la mirada, buscando alguna señal de a dónde podría haber ido, pero no había nada, ni huellas, ni una sola perturbación en el aire, ni un solo sonido. Jerry seguía nervioso, respirando entrecortadamente. Había visto cosas increíbles en su tiempo en el cuerpo, pero esto era algo que jamás había experimentado. Por su mirada, supe que estaba tan conmocionado como yo. ¿Qué demonios acaba de pasar?, murmuró, más para sí mismo que para mí. Su voz era ronca, casi irreconocible, como si intentara asimilar la absoluta imposibilidad de todo aquello. No lo sé, respondí en voz baja y tensa. Mi mente corría, intentando comprender lo que acababa de presenciar. La apariencia de la mujer, el inquietante parecido con la señora Garrity, la forma en que desapareció tan repentinamente, nada encajaba en una explicación racional. Parecía sacado de una pesadilla. Busqué mi radio, me temblaba un poco la mano al pulsarla. Aquí el agente Daniels. Necesitamos refuerzos en la casa de los McCarthy en Elm Street. Algo no va bien. Cambio. No hubo respuesta inmediata de la central, lo que solo aumentó mi inquietud. La radio crepitó y pude oír la voz de Karen débilmente de fondo. Parecía ocupada, pero sabía que nos conseguiría la ayuda que necesitábamos. La estación estaba tranquila a esa hora, y una sensación de aislamiento se había apoderado del pueblo. Jerry caminaba de un lado a otro, murmurando para sí mismo, «Esto no es real». «¿No hay manera?» «Jerry, dije, con la voz más cortante de lo que pretendía. Tenemos que averiguar qué está pasando. Tenemos que llegar al fondo de esto». Dejó de pasearse y me miró, pálido. «¿Qué demonios se supone que hagamos? ¿Cómo se te ocurre siquiera empezar a investigar, sea lo que sea?» No tenía respuesta. No había protocolo para este tipo de cosas. Llevaba suficiente tiempo en la policía como para saber que la mayoría de las veces, las cosas tenían explicación, por muy extrañas que parecieran. Pero esto era más que extraño. Esto era algo distinto. Volví a mirar alrededor, buscando cada rincón en busca de alguna pista, algún indicio de a dónde se había ido la mujer. No había nada. El lugar estaba completamente en silencio, como si nada hubiera pasado. Las sillas estaban en su sitio, las luces parpadeaban en el techo, pero un silencio opresivo llenaba el espacio. «Salgamos de aquí», dije finalmente, intentando quitarme de encima el miedo persistente que me subía lentamente por la espalda. Necesitaba despejar la mente, y quedarme en esta casa no ayudaba. «Volveremos a la comisaría. Quizás tengamos más suerte allí encontrando respuestas». Jerry asintió, aún con aspecto desorientado. Salimos de la casa y volvimos a la patrulla. El aire fresco de la noche me golpeó al salir, pero no pareció ayudarme. Mis pensamientos eran una maraña de miedo y confusión, intentando comprender todo lo que había sucedido en la última media hora. Regresamos a la comisaría en silencio, demasiado nerviosos para hablar. El entorno familiar de la pequeña comisaría debería haber sido reconfortante, pero en cambio, parecía un inquietante recordatorio de lo poco que sabíamos realmente sobre lo que estaba pasando. Nos habían entrenado para manejar delitos, para lidiar con el caos cotidiano de la vida en un pueblo pequeño, pero nada me había preparado para algo así. Cuando llegamos a la comisaría, el jefe nos esperaba. Su habitual calma había desaparecido, reemplazada por una expresión de preocupación. Al principio no dijo nada, solo nos indicó que nos sentáramos en su despacho. «¿Supongo que también la viste?», preguntó el jefe en voz baja. Asentí, sin atreverme a hablar. Jerry hizo lo mismo, todavía con aspecto de shock. «He estado pensando en ello desde que ocurrió», continuó el jefe, paseándose de un lado a otro por el pequeño despacho. «Hay algo extraño sucediendo aquí. Algo que no entendemos». Sentí un escalofrío al asimilar sus palabras. No se trataba de una broma ni de un malentendido. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, era más grande que nosotros. Era algo oscuro, algo antiguo.
Podía sentirlo en la boca del estómago. El jefe dejó de caminar y nos miró directamente. Quiero que se guarden esto para ustedes dos. Nos encargaremos de la situación, pero necesito que se mantengan concentrados. Esto no es algo que podamos tomar a la ligera. Aceptamos, aunque noté que ninguno de los dos se sentía seguro. El miedo que se había arraigado en mí después del caso de la señora Garrity seguía ahí, profundamente enterrado. Pero ahora era diferente, había crecido. Al salir de la oficina del jefe, Jerry y yo intercambiamos una mirada. No necesitábamos decir nada. Ambos sabíamos que algo había cambiado. Ya no estábamos lidiando solo con llamadas extrañas y pequeños disturbios. Nos enfrentábamos a algo real, algo aterrador. Más tarde esa noche, después de acomodarnos para nuestros turnos, no podía dejar de pensar en la mujer, aquella que parecía salida de otro tiempo. El nombre Shirley MacDougall no dejaba de dar vueltas en mi mente, junto con las extrañas referencias que había hecho. La farmacia Beckman, el viejo Buick, y luego la pregunta que me había atormentado desde entonces, ¿por qué había aparecido ahora? ¿Cuál era la conexión entre ella y la señora Garrity? Las respuestas no tardaron en llegar. A la mañana siguiente, sentada en mi escritorio, con una nueva pila de papeles frente a mí, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, la llamada era de la policía estatal. Creo que debería ver esto, dijo el agente al otro lado de la línea. Su voz era tensa. Acabamos de sacar un cuerpo del lago de Pender Creek. Encontramos algo que podría interesarle. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara mientras continuaba. Habían encontrado el cadáver de un hombre, un vagabundo, según sus registros. Y cuando sacaron el coche del lago, descubrieron algo aún más inquietante, un segundo cadáver en el maletero. El cadáver había sido identificado como el de una mujer joven. La misma que nos había visitado la noche anterior. No tenía sentido. ¿Cómo podía Shirley MacDougall haber estado en dos sitios a la vez? ¿Cómo podía haber desaparecido para reaparecer en un caso sin resolver de casi 60 años? Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Esto no era solo una historia de fantasmas. Era real. Y aún no había terminado. En cuanto colgué el teléfono, sentí el peso de la situación oprimiéndome. Todo se desmoronaba y no tenía ni idea de cómo detenerlo. La mujer, Shirley MacDougall, el extraño encuentro en la comisaría, todo estaba conectado de alguna manera. Y ahora, el descubrimiento del cuerpo en el lago y la apariencia de la mujer, todo parecía un rompecabezas sin sentido. Me senté en mi escritorio, con la mirada perdida en el teléfono, como si las respuestas estuvieran escondidas entre el plástico y el metal. La habitación a mi alrededor parecía cerrarse, el pequeño pueblo que había conocido toda mi vida de repente se sentía como una jaula. Intenté reprimir el miedo, centrarme en los hechos, pero el terror seguía invadiéndome, abrumando cualquier pensamiento racional. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para darle vueltas. Justo cuando estaba a punto de llamar a Jerry para ponerlo al día de la situación, la puerta de la oficina se abrió y entró el jefe. Tenía el rostro sombrío, la mirada cansada, como si el peso de los últimos días le hubiera pasado factura. Daniels, dijo en voz baja y tensa. «¿Tenemos que hablar?» Asentí, sabiendo ya que no iba a ser nada bueno. Le hice señas para que se sentara, pero negó con la cabeza. «No se trata de un delirio cualquiera, Daniels. Esto es real. Está sucediendo de nuevo», continuó el jefe, con la voz firme pero impregnada de una emoción que nunca antes le había percibido. Lo miré fijamente, intentando procesar sus palabras. Me miró como si ya hubiera tomado una decisión, como si esperara que yo llegara a la misma conclusión. «Haremos lo que sea», dijo, «pero no podemos ignorar la verdad. Algo está ahí fuera, y lleva décadas acechando». Sentí un nudo en la garganta. «¿Qué quieres decir con que hay algo ahí fuera?» El jefe estaba de pie frente a mi escritorio, de espaldas a la ventana, mirando el pueblo. «No lo sé, pero lo he visto antes. Los MacDougall. Esa chica con la que hablamos anoche, Shirley MacDougall, no fue la primera». El corazón me dio un vuelco. «¿Qué quieres decir con que no fue la primera?» El jefe se giró lentamente, su mirada se cruzó con la mía. Sus ojos eran oscuros, llenos de una especie de tristeza.
Hubo otra chica, hace años. Una joven llamada Shirley Ann McDougall. Desapareció en 1956, igual que la que nos visitó. Era hija de la familia McDougall, la misma. Pero no es solo una coincidencia. Yo era niña cuando ocurrió, pero recuerdo las historias. Las que la gente contaba en susurros sobre los McDougall. Sobre las cosas raras que pasaban por aquí. La gente pensaba que era pura leyenda, pero creo que estamos empezando a ver la verdad. Sentí una oleada de náuseas al asimilar las palabras del jefe. Ya había oído ese nombre antes. Shirley Ann McDougall. La joven que desapareció del pueblo en los años 50. Lo había descartado como un misterio más de pueblo, algo olvidado en la larga historia de casos sin resolver. Pero esto era diferente. La extraña mujer que apareció en la comisaría, la que decía ser Shirley, no había llegado al pueblo sin más. Tenía una conexión con la familia McDougall. Y esa conexión era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Cuéntamelo todo, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Tenía que saberlo. Ya no había vuelta atrás. El jefe se sentó lentamente, con las manos apoyadas en el escritorio. Se ha transmitido de generación en generación, Daniels. Los McDougall eran una familia involucrada en algo oscuro. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero corrían rumores. Sucesos extraños. La gente vio cosas que no estaban bien. Decían que los McDougall habían hecho un trato. Un trato con algo antiguo. Algo que se alimentaba del miedo. Me incliné hacia adelante, con la mente acelerada. ¿Qué clase de trato? El jefe me miró, con el rostro endurecido. Un pacto con algo, no humano. Se remonta a tiempos más remotos de los que conocemos. Te lo digo, Daniels, no se trata solo de una persona desaparecida. Es una maldición. Y se ha estado extendiendo, incluso a través de las generaciones. No podía respirar. Sentía que todo lo que sabía sobre este pueblo, sobre la vida, se trastocaba por completo. Siempre había sido policía, lógico, práctico. Pero esto superaba cualquier cosa que pudiera haber imaginado. ¿Crees que Shirley McDougall, esta mujer, está relacionada con todo esto?, pregunté con voz temblorosa. El jefe asintió lentamente. Sí. Fue la última de los McDougall. Desapareció en 1956. Pero he estado investigando, y fue entonces cuando encontré algo. Sus padres formaban parte de una red más grande, un grupo de personas que desaparecieron a lo largo de los años. Personas relacionadas con los McDougall y su pacto. Todas esas cosas extrañas que sucedieron en este pueblo, no fue casualidad. Sentí que la habitación se cerraba a mi alrededor. El peso de la situación se posó sobre mis hombros, aplastándome. ¿Y ahora qué pasa? El jefe se levantó y se giró hacia la puerta. Ahora descubriremos qué pasó realmente. Y lo detendremos antes de que vuelva a suceder. Me quedé allí sentado, aturdido. Ya no estaba seguro de que era real y que no. Todo lo que antes parecía tener sentido se había desmoronado. ¿Shirley McDougall formaba parte de esta maldición? ¿O había sido una víctima, atrapada en una red que nadie podía desenredar? Tenía que saber la verdad. Pero en el fondo, temía lo que pudiéramos descubrir. Al salir de la habitación, el jefe se detuvo en la puerta y me miró. Mantén los ojos abiertos, Daniels. Lo que sea que esté ahí fuera, sigue aquí. Y nos está observando. Con esa última y escalofriante declaración, el jefe me dejó con mis pensamientos. Sabía que este caso estaba lejos de terminar. Las sombras del pasado se cernían sobre mí y tendría que enfrentarme a lo que acechara allí. Pero fuera lo que fuera, no estaba preparado. Nadie lo estaba.